Coque dice, hablen de Esper. No es un vivo para hablar de Esper, si lo querés ¿Para qué hacer. querés que hablemos Y de me Fer? Sí. interesa, en otro momento voy y participo, pero la verdad me interesa hablar de esto y de lo que estamos hablando. Y ahora quería leer una cosa igual, Carlos, así que terminá y quiero leer el artículo 2. Quiero repasarlo de vuelta para que queden claras algunas situaciones, Ah, algunas bueno, sí, cosas. sí, sí. Pero No, lo que terminé de quería decir, decir es que no, aparentemente, para que salga este, si es que va a salir este proyecto, todavía no vi, pero lo voy a tener que buscar. Capaz que está y no lo vi yo, pero porque yo busqué solamente normativa laboral del trabajador. Pero me parece que se sacó esto del tema de la democracia sindical, que también es una de las cosas para mí que queda pendiente de los sindicatos. Es decir, no puede ser que haya hace 30 años en algunos sindicatos la misma persona a la cabeza. Entonces, me parece que la democracia sindical forma parte esencial de la representación de los trabajadores, porque no puede ser esto, de que haya la misma cabeza con los mismos de siempre en el sindicato. Entonces, a los fines de promover la representación de los trabajadores, tiene que haber democracia sindical y que los trabajadores puedan elegir libremente, porque sabemos perfectamente que en algunos sindicatos directamente es lista única y siempre aparece el mismo. Entonces, para mí eso es otra de las cuestiones importantes. Sí, también en el proyecto de ley se establecen algunos principios o algunas obligaciones de las representaciones sindicales con personería gremial, de asociaciones sindicales, perdón, que son bastante determinantes. Entonces yo entiendo por acá que por ahí está el enojo de los sindicatos, ¿me entendés? Porque acá al único que afecta esta normativa laboral, o sea, que digo afecta en algunos términos, es a los sindicatos. Al trabajador en sus términos no. A los sindicatos sí les da, porque establece márgenes de negociación colectiva, un procedimiento bien estandarizado, establece cómo hacer la negociación colectiva con plazos estipulados de 15 días, estuve leyendo también, te establece el tema de la competencia desleal, de no meter compulsivamente a trabajadores en una marcha si no quieren participar, y un montón de cuestiones. Entonces, para mí va por ese lado. Pero bueno, te dejo, Nay, vos tenías que decir algo recién. sí, quería sobre el capítulo 1 y disposiciones generales de la ley. Sí, a ver, Habíamos leído vamos. dos puntos, pero quiero leerlo completo. Sí, Dice, obvio. artículo 2, ámbito de aplicación. Obviamente, Bien. artículo 1 dice, sustitúyase el artículo 2 de la ley del contrato de trabajo número Ajá. 20.744 y sus modificaciones por el siguiente. Ámbito de aplicación. La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad que se traten y con el específico régimen jurídico que se halle sujeta. Las Ujú. disposiciones de esta ley no serán aplicables a los diferentes a los dependientes Dependientes. de la Administración Pública Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. B. Bueno, perdón. ¿Querés hacer alguna aclaración, Carlos, sobre esto? No, no, no. Muy sencillo. No, esta ley no está alcanzada a todos los estamentos del Estado. Al empleo estatal no está alcanzado, básicamente. Salvo por acto expreso reconocido. Eso es lo que dice. Perdón, José, ¿podés bloquear acá al acosador este, Marcelo Miguel? Gracias. B. Al personal de las casas particulares, con la sola excepción de aquellas normas que el régimen y la ley del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, número 26.844, y sus modificaciones expresamente declare aplicables. Exacto, el régimen específico del régimen de casas particulares tiene una ley especial que es esa, que es la 26844, y lo que te está diciendo es que solamente va a alcanzar a esa ley, o sea, a esos trabajadores, en tanto y en cuanto tenga alcance alguna de las normativas de la ley general, o sea, la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, cómo se calculan las vacaciones.
cómo se calculan las vacaciones está estipulado en la ley de contrato de trabajo. Y después, esas leyes en específico, en algún momento siempre dicen, cualquier cosa que no esté determinada por esta ley en especial será aplicable la ley de contrato de trabajo, básicamente. Gente, lo voy a dejar, tengo cosas que hacer. Bueno, Ya saludos. se ven los cuartos, se me complicó. Bueno, nos vemos, buenas tardes. Gracias por haber el espacio. entendido la dinámica del vivo. No, está todo bien. Yo también explico lo mismo, agradezco Dale. lo mismo. Bueno, muchas Dale. gracias, Andrés. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. Yo ahora en un ratito Bueno, voy a bueno. cerrar, pero que por lo menos quería leer esto, lo del artículo. Sí, sí. C. A los trabajadores Sí. agrarios, sin perjuicio de que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen nacional de trabajo agrario. Exacto, lo mismo que, que las empleadas de casa particulares. Yo tengo una ley especial, lo que no está en la ley especial se dirime por la ley general, que es la de contrato de trabajo. Punto D. A las contrataciones de obras, servicios, agencia, transporte, flete y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Exacto, vos tenés Sí. locación de obra, locación de servicios, por ejemplo, si yo agarro y te contrato a vos, Night, para que me hagas la casa y hacemos un contrato de obra, eso no significa que vos sos dependiente mío y que estés alcanzado por un régimen de contrato de trabajo, porque vos no sos trabajador mío, yo te contraté para una obra en específico. Claro. D. No, ese ya lo E. A los trabajadores independientes y sus colaboradores en los términos del artículo 97 de la Ley Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, Ley 27.742. Exacto, la ley 27.742 es justamente lo de la ley bases y los trabajadores independientes, los colaboradores es lo que se puso en la ley bases, que era hasta un máximo de 3 colaboradores, si no me falla la memoria, 3 o 5, no lo recuerdo bien, que no entran dentro del régimen de contrato de trabajo y básicamente suelen ser monotributistas. Y recordemos que el monotributista no está alcanzado en el régimen de la ley de contrato de trabajo. Perdón, creo que Sí. el ejemplo va por acá, ya que habíamos hablado del tema de los mecánicos. A ver, y corregime si me equivoco, porque me puedo equivocar. A ver. El tema es, yo tengo un taller, tengo mis empleados Sí. que trabajan conmigo, pero no tengo a alguien especializado en la lectura de la computadora de los autos. Entonces digo, che, me entró un auto donde necesito modificar el programa o arreglar el programa que viene en la computadora, llamo a alguien, esa persona trabajó, entre comillas, para mí, pero no es mi empleado. No, eso es un trabajo particular, eso es un servicio particular. Depende de la modalidad, si hay un contrato de por medio como una locación de servicios o es un loco que viene acá a hacerte un trabajo, vos también tenés todo el derecho, si es un trabajador particular, decir, che, ¿me pasás la factura? ¿Cuánto es? 300 lucas, listo, pasame la factura. Y listo, eso no significa que trabaje para vos en los términos de un contrato de trabajo, porque recordemos que el contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, lo dice en el artículo, en el artículo siguiente, así que ahí estaría bueno que lo leas, después como para finalizar, porque esto después se resuelve con la doctrina, los libros establecen lo que es una relación de trabajo, pero bueno, yo después se lo explico. Claro. F. A los prestadores independientes de plataformas tecnológicas conforme a la regulación específica. Exacto, la gente que por ejemplo crea, en este caso, programas para alguna empresa en particular, o se dedica a hacer testing, toda la cuestión de lo digital que ahora se intenta poner acá, e incluso hay una normativa en particular abajo que habla sobre esta gente que trabaja de plataformas tecnológicas. Y volviendo a lo que es relación de trabajo, justamente, si querés lo leo yo, concepto de trabajo. Constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita, o sea, dentro del marco de la ley, que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del ser humano en sí.
en el marco de una relación de intercambio y un fin económico disciplinado por esta ley. ¿Esto qué significa? Tenemos dos sujetos dentro de una relación laboral que ya sabemos todos que es asimétrica. ¿Por qué decimos que es asimétrica? Porque el trabajador goza de la protección de los derechos establecidos por esta ley para intentar equipararse un poco, no lo logra en su totalidad, en derechos o en poder, si se quiere, en esta relación de poder que tiene el empleador. A tales fines, en esa relación se llama relación de trabajo a toda relación y vínculo de productividad en la cual un trabajador presta su fuerza de trabajo, valga la redundancia, presta su cuerpo, su tiempo, su conocimiento o sus saberes para aplicarse en una relación de subordinación técnica y jurídica. Una subordinación jurídica es dentro del marco de un contrato y una subordinación técnica porque dependemos de las directrices o estipulaciones que nos establece el empleador. Es decir, el empleador te dice, tenés que venir a tal hora y hacer tal tarea. Por esa tarea, nosotros prestamos nuestra fuerza de trabajo en una carga horaria determinada por un dinero determinado. Eso es una relación de trabajo. Eso lo establecen más los conceptos de la doctrina, o sea, los libros de derecho laboral. Pero es lo que se desprende de este artículo justamente y es lo que a nosotros nos determina para saber si existe una relación de trabajo o no. Y por ejemplo, lo que nos sirve también, si sabemos este concepto, cómo determinar para diferenciar qué es una relación de trabajo y qué es un tipo que trabaja en Rappi, por ejemplo, que no es una relación de trabajo. Espero se haya entendido, por supuesto. No, bárbaro, bárbaro. ¿Qué te iba a decir? Mirá, estoy viendo... Si yo hablo de esto y no me entendés, yo habiéndome dedicado a dar clases, me pego un tiro, por supuesto, pero bueno. Espera, a ver. Muy claro. Se me quiere ser... No sé, qué está saltando un problema con el celular. Mirá, estoy viendo que el capítulo este que estamos leyendo justamente sobre... espera que lo busco. ¿Cuál es el título? Este era el capítulo 1 sobre las disposiciones generales de la ley. Tiene hasta el artículo... Perdón que no soy muy bueno con la... espera que me pasé. Tiene hasta el artículo 13. ¿Vos querés leer hasta esos artículos o lo dejamos ahí? Más o menos se vio. O sea, ver todo lo que es la sección 1. Sección 1. Carlos, perdón. Porque ahora estábamos en el artículo 2, donde leyó sustituyas el artículo 4. Sí. Yo justo había empezado a hablar y estaba muteado, perdón. Bueno, recién acabamos de hablar sobre el concepto de una relación de trabajo en el marco de la ley contrato de trabajo y ahora vamos a hablar sobre el principio de la norma más favorable para el trabajador. Esto es uno de los principios generales, digamos, del derecho laboral que se resume en el artículo 3 sería. En la frase en latín del indubio pro operario, que es, en caso de duda, se va a resolver en favor, ¿sí?, al trabajador. Cito el artículo. El principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de dudas sobre la aplicación de las normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose el criterio de agrupamiento por instituciones, es decir, el conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Es decir, cuando haya un conflicto normativo, se va a intentar resolver en base a lo que diga la norma que sea mejor o más favorable para el trabajador. Continuando con estos principios, porque esto es el capítulo preliminar básicamente de toda la normativa laboral, hablamos sobre los principios de interpretación y aplicación de la ley. Dice, y cito, cuando la cuestión no pueda resolverse por la aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Es decir,
principios del derecho del trabajo. Tenemos el principio protectorio del indubio properario, tenemos la primacía de la realidad, que la primacía de la realidad es que se trata de ponderar el hecho laboral acontecido o denunciado en contraposición a las formas, ¿sí? Se establece el principio de la continuidad laboral, es decir, de mantener la relación laboral en todos sus términos, que es lo que intenta buscar el derecho laboral, la buena fe, la igualdad, y acá, bueno, en esta ley se elimina lo que es la justicia social, porque es una falopeada bárbara, porque nadie sabe lo que es la justicia social. Y obviamente la gratuidad, o sea, el acceso a justicia del trabajador, que vos tenés, como todo trabajador, el goce de este derecho para poder reclamar, si se menoscaba algún derecho tuyo, no correr con gastos de sellado, con gastos de sellado de poder, sellado de demanda y demás, y podés reclamarlo de esa forma. Seguimos. A ver, la formación profesional, la promoción profesional y la formación en el trabajo en condiciones igualitarias al acceso y trato será un derecho fundamental para todos los trabajadores. Es un derecho, básicamente. No hay mucho para decir sobre esto. Protección de los trabajadores es otro de los principios que yo hablé antes. Irrenunciabilidad. Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos por esta ley. Es decir, si yo agarro y firmo un contrato con Knights y dice que vos vas a tener que trabajar 20 horas diarias, esa convención va a ser nula por más que la firmes, porque esto es exceso, ¿sí? Entonces, claro, esto es un exceso, o en su caso puede ser, por ejemplo, decir, vamos a firmar un contrato que sea por 48 horas semanales, o sea, 8 horas por día, todo lo que vos quieras, pero que vos no vas a renunciar al goce de las vacaciones. Eso es nulo, es decir, no tiene validez alguna. ¿Estamos? Eso es lo que significa. Para eso, lo vuelvo a repetir, será nula. Todo lo que sale de que no esté escrito en la ley, por más que yo lo autorice al empleador, en este caso, siendo el trabajador, no tiene validez. No tiene validez, es nulo de nulidad absoluta. Nulo de nulidad absoluta significa que no es subsanable tampoco, o sea, es nulo. No, es como si no lo hubiese firmado. O sea, vos podés venir una demanda, llegamos a juicio y yo te digo, no, pero vos firmaste un contrato que vos renunciabas a las vacaciones. No es válido. Volvemos. Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca derechos previstos en esta ley, estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración, o sea, cuando estemos haciendo el trabajo, o durante su ejecución, o el ejercicio del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. El ejemplo que te acabo de dar aplica. Por ejemplo, si yo te lo hago firmar ahora, es nulo. Vos te das por despedido y yo te quiero no pagar las vacaciones, por ejemplo, porque lo habíamos firmado por un contrato, tampoco. O sea, se extiende antes, durante y después de lo que fue el vínculo laboral. Después, el artículo, la supresión del artículo 15, que habla de los acuerdos transaccionales. Esto ya lo habíamos hablado antes, que habla sobre la validez de los mismos. Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios serán válidos cuando se realicen con intervención de autoridad judicial o administrativa y mediante la resolución fundada de cualquiera de estas que declare que mediante tales actos se ha alcanzado a una justa composición de derechos e intereses de las partes. Entonces, acá básicamente te está diciendo que se puede celebrar por mutuo acuerdo, ¿sí? Mira, acordamos que vamos a cerrar la indemnización en este número o en tal número, siempre que contemos con el aval del Ministerio de Trabajo o el SECLO en Buenos Aires o la autoridad judicial, es decir, un juez que homologa ese acuerdo y dice, mira, la verdad, llegaron a un acuerdo razonable, así que vos pagale lo que acordaste y vos recibís la plata en tal cuenta judicial o en cuenta personal. Saludos cordiales. Así de fácil. En todos los casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos, le otorgará autoridad de cosa juzgada. Es decir, mediante la cosa juzgada que decreta el juez, yo no puedo volver a reclamar otra vez por lo mismo. ¿Está? Eso es la autoridad de cosa juzgada. Después, aplicación analógica de las convenciones colectivas de trabajo, su exclusión. Las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica. Es decir, nosotros tenemos que ceñirnos específicamente a lo que diga de acuerdo a la actividad y de acuerdo a la ley de contrato de trabajo.
sea, no es porque, ay, no, esta fue beneficiosa porque era del panadero. No, yo trabajo acá en empleo de comercio, no tiene nada que ver. Entonces, nos tenemos que ceñir específicamente a la normativa de la actividad en específico también. 18. Antigüedad del trabajador. Cuando se reconozcan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará como tiempo de servicio aquel efectivamente trabajado desde el inicio de la relación laboral. Es decir, acá te está diciendo cómo contamos la antigüedad. Desde que vos te das de alta, no implica, o sea, ese sería el término legal. Pero por eso a veces uno reclama, no, pará, yo entré en el 2006 y vos me anotaste en el 2010. Entonces por eso se hace esta aclaración. Se considerará como tiempo de servicio aquel efectivamente trabajado desde el inicio de la relación laboral, incluyendo el correspondiente a los sucesivos contratos a plazo que las partes hubieran celebrado. Esto es un cambio bastante interesante. ¿Por qué? Porque esto lo que estipula es básicamente que podría llegar a sumarse la antigüedad si hubo contratos a plazo, ¿sí? Habría que buscar qué decía el artículo específicamente el anterior. Más allá de eso, asimismo se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador. Esto es interesantísimo. ¿Está? ¿Por qué? Me echaron a la mierda o cerramos el vínculo. Esto es importantísimo. Se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior en los casos en que el trabajador hubiera cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo trabajador. Esto te abre una puerta importantísima para el trabajador. ¿Por qué? Knights me contrata, yo trabajo 4 años. Che, renuncio porque me quiero ir y consigo otro laburo. Listo, yo trabajo de vuelta. Esto puede traer problemas también igual, guarda. Para ambas partes puede traer problemas. Porque yo agarro, me voy a trabajar a otro lado, vuelvo y técnicamente vos me tendrías que tomar con la misma antigüedad anterior. O sea, yo ya arranco de nuevo con 4 años de antigüedad. Esto es un temita. Después habla de la gratuidad, que acá cerramos el capítulo. Sí, pará, tengo que la habla ley. de que él trabaja... Sí. El artículo 18 Sí. de la ley anterior. Sí, espera que te lo busco yo también. Ahí está. ¿Querés que te lo lea? Pero Cuando por favor, se encantado. concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubieran celebrado las partes y el tiempo del servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingresase a las órdenes del mismo empleador. Reingrese, perdón. Esto a es... orden. Sí, exactamente. A ver, palabras más, palabras menos dice lo mismo que el proyecto actual. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando vos reingresás al mismo trabajo, la gran mayoría de las veces, para no pagarte la antigüedad, te hacen firmar en el Ministerio de Trabajo que vos renunciás a la antigüedad en su caso, y vos cobrás igual porque vos querés volver a trabajar. Entonces hay que ver la realidad, o sea, la primacía de la realidad en pos de conservar o revincularse laboralmente. Esto hay que tenerlo presente. Volviendo, la gratuidad. Acá es un punto que ya existe en la práctica también profesional, pero lamentablemente la gente lo desconoce. El trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno. Eso significa de que no te pueden afectar la casa si vos perdés un juicio y te quieren cobrar honorarios porque perdiste el juicio. ¿Está? A eso se apunta el costas judiciales. Costas implica costas, horarios, aportes y, por ejemplo, honorarios de peritos o cualquier otra cuestión que sea dentro de este procedimiento. Ahora bien, continuamos con el otro párrafo. En cuanto si de los antecedentes del proceso resultase plus petición inexcusable, configurándose esta de manera objetiva, en el caso de sobreestimación de los créditos reclamados, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte, o sea, el trabajador, pero acá habla en realidad de las dos partes, por eso dice la parte, puede ser la parte actora como la parte demandada. Y serán soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante. ¿Qué pasa acá? Esto es un tema que suele suceder
y se da mucho en la práctica. Bueno, justamente hace mucho, hace un rato largo, había una persona que habló de los abogados carancho, que es cuando el abogado del trabajador, conjuntamente con el trabajador y su aprobación, reclama en juicio una suma hartamente superior a la que más o menos le podría llegar a corresponder al trabajador. Es decir, vamos a... sí, estoy asesorando gratis, yo por esto cobro. Y cobro bien cobrado, te aviso. El ejemplo palpable es, yo trabajo... Perdón, mi forma de pagarte es justamente darte un poco de difusión. No pasa nada. El punto es el siguiente. El ejemplo palpable de esto es, yo le voy a consultar a Nights, o vamos al revés, Nights me viene a consultar a mí, me dice, Carlos, mira, me echaron de este laburo, no me pagaron la indemnización, no me pagaron la liquidación final, me echaron. Ok, perfecto. ¿Qué antigüedad tenés? 1 año. Bueno, listo, genial. Entonces yo te hago el cálculo de la liquidación prácticamente de lo que podría llegar a corresponder, y a mí el cálculo, por ejemplo, me da 2,5 palos. Y resulta que yo en la demanda pongo que vos vamos a reclamar 25 palos. Entonces, ahí está el punto. Eso es la sobreestimación de los créditos reclamados. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un abuso en nuestro ejercicio del derecho, la ley castiga en este caso, que ya lo hacía antes, pero en los códigos procesales de las provincias, pero ahora lo estipula en esta ley, que me parece bastante interesante, castiga esta conducta maliciosa del trabajador que conjuntamente con su abogado reclama cosas inexistentes o que no podrían llegar a corresponder. Una cosa que no es plus petición inexcusable, o sea, plus petición deriva de la palabra plus petitio, que significa petición en exceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Plus petitio es justamente pedir en demasía algo que no corresponde. No hay pluspetición inexcusable, por ejemplo, cuando la oscilación de la suma reclamada, por ejemplo, a vos te puede llegar a corresponder 2,5 palos y yo más o menos tiro 3, 4 o 1,5. Una franja dentro de lo razonable que obviamente lo determina el juez. Ahora, si cualquiera de las personas sabe de que por ese convenio colectivo de trabajo que vos tenés, por esa actividad y por esa función específica, vos no podrías reclamar más de 3 o 4 palos y yo pongo en la demanda que reclamo 25, ahí es donde todo se va a la mierda. ¿Está? Entonces, ¿cómo es? Ahí está el punto principal de lo que sería pluspetición inexcusable. Es decir, no hay forma de dar vuelta a la estupidez que yo acabo de poner en la demanda, que generalmente la pluspetición inexcusable se suele resolver en la sentencia. ¿Está? Perdón, creo que una de las excusas de eso justamente es la constante devaluación de la moneda. Entonces, como que bueno, pero hasta que me salga el juicio, si hacemos los cálculos, los 2,5 millones se convierten en 25. Que es todo especulativo. No, te explico por qué. Te explico por qué. Porque para eso, ya directamente, la ley ya preveía que se establezcan intereses que en el 100% de los casos prácticamente los estipula el juez de acuerdo a su decisión o arbitrio o cómo resolvían las cámaras laborales de diferentes provincias la cuestión relativa a los intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Los intereses generalmente se ponen y se especifican en la sentencia, ¿sí? Por ejemplo, condénese a la parte demandada o hágase lugar a la demanda con costas a cargo de la parte demandada. Dichos rubros devengarán un interés a contar a partir de el inicio del distracto, por ejemplo, hasta la efectiva notificación de esta sentencia a la parte demandada. Entonces vos tenés que agarrar y aplicar, por ejemplo, un interés del 8% mensual, 8% mensual o anual, vamos a hacer un ejemplo falopa, de acuerdo a lo que establece el juez. Entonces vos practicás una planilla y contás fecha del distracto, que el distracto se le dice a la disolución del vínculo laboral, y desde ahí se pone la fecha en que notificaste la sentencia. Generalmente hay calculadoras para hacer eso. Entonces se pone eso, se pone tasa de interés aplicable, que es la que te puso el juez, y ahí te sale el cálculo, ¿sí? Generalmente, vos podés buscarlo en Night si querés, busca Colproba
Colproba, te lo voy a escribir abajo para que veas que esa es una calculadora que se suele utilizar para calcular intereses de sentencias, ¿sí? Que justamente col.pro.va. No, colproba.org.ar, que dice liquidación. colproba.org.ar, exactamente, y entra a la pestaña de liquidaciones y ahí el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, fíjate que bueno, vos pones carátula, esto es para después poder acompañarlo, pero tiene fecha de inicio, fecha de final, importe inicial, que es el reclamo que vos haces. Yo lo he utilizado millones de veces a esto, y ahí te dice selecciona el índice, índice ser o indexar hasta tal fecha, y abajo te dice seleccione tipo de cálculo, tasa bancaria o porcentaje de interés anual. De acuerdo a lo que diga la sentencia, vos utilizás la calculadora y haces el cálculo para poder practicar la planilla, se llama. Dentro de la práctica de esa planilla se pone el cálculo de los honorarios, que a veces los regula ya el juez, por supuesto, el cálculo de los intereses en caso de mora, los intereses desde el inicio de la demanda o desde el distracto hasta la notificación de la sentencia. Exactamente, eso mismo. Fíjate que si pones clic ahí abajo en tasa bancaria, te va a aparecer Banco Central pasiva promedio, Banco Provincia, Banco Nación tasa activa, tasa pasiva. Hay un montón de intereses. Y si no, tenés que poner porcentaje de interés anual y ahí pones el porcentaje que fijó el juez en la sentencia. Justo ahí abajo. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí está el punto principal. Con eso muchas veces los abogados solemos practicar las planillas de capital, honorarios e intereses a los fines de poder hacer los cálculos que nos ordenan los juzgados, ¿sí? Entonces, ese es el punto principal en relación a cuando estábamos hablando de pluspetición, tasas de interés y demás. Lo que cambia acá, que estipula Gaby, que es la chica que había hecho ese comentario, que se equivocó, pero el tema de los intereses de las indemnizaciones, por suerte ya los fija esta ley después, que hace un cálculo en relación a un porcentaje que sería conmutativo sería una suma o una ecuación calculada en el índice del IPC más una tasa de interés del 3% fijado por el BCRA. Entonces, ¿qué hace esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una indemnización que sigue a la baja, este interés sería muy beneficioso para los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque si el interés último de noviembre dio el INDEC una inflación del 2,5 y ahora estamos haciendo una tasa de interés del IPC, índice de precios al consumidor, más el 3% del BCRA, la tasa de interés va a ser superior a la inflación, por lo cual el crédito del trabajador, es decir, su indemnización en este caso, no va a ser perjudicada en el tiempo. Y esto también ocurre un beneficio importante, o sea, otro para el trabajador, que en los términos de un proceso judicial, los trabajadores van a tener la posibilidad de cerrar acuerdos de una manera más rápida o eficaz. ¿Por qué? Porque la tasa de interés va a aumentar ese crédito laboral y va a perjudicar al empleador. Entonces, si el empleador incurre en algún incumplimiento, al empleador también le va a servir cerrar antes para pagar menos, porque va a saber perfectamente que con esas tasas de interés le va a salir más cara la correa que el perro. Entonces, Claro, eso es beneficioso para el trabajador. entonces, perdón, esto sobre el comentario que había hecho Gaby, que de hecho yo lo que te había dicho es porque lo escuché en otra peronista, esquinerista, personas que estaban así en contra de por sí, por estar en contra, Ujú. eh, no aplica esa excusa de que no, en realidad eso ya estaba y esto va a perjudicar. Lo que, lo que entiendo, te digo, a ver, estamos empezando con esta ley. Pero yo hice vivo leyendo la ley bases, leyendo las modificaciones de la ley base, leyendo el RIGI, algo más habíamos hecho leyendo. Y lo que yo entiendo es que hay muchas cosas que podríamos decir que ya están, pero lo que hace es pasarlo en limpio legalmente, por así decirlo.
Es que hay cosas que ya lo resolvían los libros y en realidad está bueno ahora que lo resuelva directamente la ley, así no hay dudas sobre lo que hay que aplicar. Porque también lo que suele suceder es que la discrecionalidad de los jueces hace de que este juez pone tal tasa de interés, el de la otra provincia pone otra tasa y así sucesivamente. Entonces la idea es que se aplique en todos lados lo mismo. En este caso, que la tasa sea en beneficio del trabajador en este caso, ¿sí? Ese es el punto principal. Claro. Fíjate, otra cosa muy Pasan en importante, limpio el artículo muchas cosas que ya se 277. hicieron. Sí. ¿Cómo? Que pasan en limpio muchas cosas que ya se aplicaban, pero que justamente en lugar de basarme en tal artículo, en tal disposición, busco, es esta ley, es esto, listo, ya está. Pero tal cual. A ver, por ejemplo, 277, pago en juicio. Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario. O sea, elimina la posibilidad del cheque, de fíjate después, cobrarte el cheque después me arreglo, o cualquier otra cosa. Es depósito bancario a cuenta, fíjate, en la cuenta sueldo del respectivo trabajador creada en virtud de la ley PPP y su normativa complementaria, siempre que aquella se encuentre disponible. O sea, la cuenta sueldo que vos tenías, te van a depositar la guita ahí. B. Excepcionalmente, y solo en el caso de ausencia de lo primero, ahí se va a depositar en cuenta judicial. O sea, el artículo es más largo, pero yo te estoy a ver, básicamente. Claro, sí, sí. Pero a ver, lo que dice, y después abajo algo muy importante, que también evita el caranchismo. Todo pacto de cuota litis requerirá ratificación personal y homologación judicial y en ningún caso podrá exceder el pacto del 20%. Es decir, yo, para hacer una representación de un trabajador, no voy a poder cobrarle más del 20% del monto, ¿sí?, del proceso. Es decir, estamos reclamando $10.000 y justamente yo logré que cobre los $10.000 toditos. Mi percepción de honorarios va a ser en el orden del 20% de esa suma. El 20% son $2.000, por ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo en dólares, obviamente acá se manejan pesos, ¿no? Eso, pero bueno, es así. O sea, si es $1.000.000 de pesos, son 200.000 pesos. Yo cuando empecé a laburar en el año 2005, en enero justamente, en 2004 terminé la secundaria, cobraba 1.000 pesos. Con 200 explotaba de la mejor mercadería un changuito. Claro. No se puede hablar en pesos. Exactamente. Lamentablemente destruyeron tanto nuestra moneda que no se puede hablar en pesos. Por eso justamente los ejemplos y muchas cosas de lo que se habla cuando se habla de economía son en dólares. Porque si bien tiene una devaluación, no tiene una devaluación tan brutal como es la nuestra. No, bueno, ni hablar, ni hablar. Ahí justo Martín preguntó si está bien que se fijen en los honorarios. Los honorarios tienen generalmente en todas las provincias una tabla de honorarios, ¿sí?, una ley específica de honorarios que refleja ciertas cuestiones. En el orden de lo laboral específicamente, sí es así, siempre es un 20%. O sea, un máximo de un 20%. A ver, algunos cobraban más en el orden de los despidos, que, bueno, particularmente yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si vos cobras más, estás yendo en desmedro de la propia indemnización que le corresponde al trabajador. Entonces, justamente ahí sería un poco choto la cuestión. Entonces, bueno, acá se establece justamente una protección para el trabajador y una limitación a los honorarios del abogado para decir, mira, tu abogado va a hacer todo lo que quiera. ¿Te puede cobrar menos? Sí. ¿Te puede cobrar más? No. Hasta el 20%. Esto obviamente, esta posición se cae en los términos de las cuestiones civiles, por supuesto. Es totalmente distinto. O sea, con lo que estuvimos hablando en este último punto, ¿me está diciendo que me están mintiendo los kirchneristas sobre los beneficios o las cosas que vamos a tener en contra de los trabajadores? Y te quieren hacer nadar en las aguas de sus mentiras, básicamente. Porque todo lo que acabamos de leer es falso en relación de lo que dijeron ellos. Es falso. Mira, nos quedamos, a ver, cuando uno descarga todo lo que es el proyecto de ley, porque obviamente todavía es un proyecto de ley, después hay que ver lo que se vota en la Cámara de Senadores, que pasa a la Cámara de Diputados, se modifican, vuelve a la Cámara de Senadores, etcétera, y después de ahí sale la ley. Este es el proyecto. El debate se da sobre el proyecto. Después se hablará o no a favor o en contra de la ley votada. El tema es que, bueno, nosotros nos quedamos ahora en la página 12, pero terminamos lo que era el capítulo 1,
sobre las disposiciones generales, si mal no recuerdo. Claro, las disposiciones generales de lo que sería la ley en sí. ¿Me explico? Quedaría para otro vivo. Bueno, espero que copien el ejemplo y se pongan a leer la ley para estar a favor o en contra. Quedaría el capítulo 2 en adelante, que es la página 12 del contrato de trabajo, donde se dice sección 1 del contrato y la relación de trabajo. Que eso ya quedaría para otro vivo, que estaría bueno hacerlo como lo estuvimos haciendo Carlos, pero bueno, cada uno tiene sus horarios y vamos a ver si podemos coincidir. Yo por lo pronto voy a empezar a hacer por lo menos martes y jueves, es lo mínimo que quiero hacer sobre ponerme a leer así la ley de contrato, la reforma laboral, etcétera. Porque si bien no es un año electoral el que se viene, bueno, quiero justamente, cuando se habla de estas cosas, hablar con conocimiento de causa. Si no entendés algo, no repitas algo que dice alguien que tampoco te da un argumento de lo que yo digo está en la ley, en el artículo 27. No, no es porque lo escuché al noticiero que tiene 30 años de antigüedad. Claro, ese es el punto. Hablar con conocimiento y no por este. Bueno, lo que pasó antes en ese vivo que estuvimos fue un mamarracho a niveles Fue escandalosos. hace un Una persona que. segundo, fue lo que escuché y dije, no, esto es un montón. Estaba Bueno, dudando por en abrir eso. vivo y dije, no, lo tengo que abrir porque ya quería hacerlo, pero bueno, te vi que andabas por ahí y dije, me viene como anillo al dedo. Bueno, para finalizar y no molestar más, así cada uno hace lo suyo. Solamente vamos a leer, quiero leer bueno, yo ya lo expliqué antes de poder leerlo. El Nunca viene de más. contrato de trabajo Perdón, que es Carlos, perdón. importante. Hay que entender algo de lo que es la conocida batalla cultural. Es informar, es desmentir justamente las mentiras. Y si mienten 500.000 veces, vos tenés que desmentirlas 520.000 veces. ¿Entendés? Si no estás preparado para eso, andá, mirá Dragon Ball, jugá al Tetris, jugá a la Play. No te dediques a esto porque no es para vos. Entonces nunca viene de más repetir algo o ser reiterativo en algo que la gente sigue diciendo mentiras. Así que yo te escucho. Bueno, y para definir específicamente, ¿sí? Lo que se establece como contrato de trabajo, habla contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona humana se obliga a prestar servicios en favor de otra persona y bajo la dependencia de esta, durante un periodo de. Ahí eso es lo que yo dije antes, subordinación técnica, económica y jurídica, ¿sí? Durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Es una definición de lo más clarita que la haya. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y las condiciones de esta prestación, quedarán sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos o las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales. Es una definición brillante, hermosa y divina. ¿Está? Hay contrato de trabajo cuando una persona presta servicio en favor de otra por plata. Punto. Por una remuneración. Se establece remuneración en términos generales porque después podemos convenir el tema, pero generalmente es en pesos y punto. ¿Querés pagarme en dólares? Bienvenido sea, no hay ningún problema tampoco. Es así de fácil. Y para hacer una cosa un poquito más profunda, abajo, esto es muy importante, relación de trabajo, artículo 22. Habrá relación de trabajo cuando una persona humana preste servicios en favor de otra bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. Acá, ¿sí? Acá no estamos hablando de, fíjense la discriminación que hay con el artículo anterior, porque no tenemos la cuestión de periodo determinado o indeterminado de tiempo, ¿sí? Entonces,
hay otro de los elementos que se saca para determinar qué es una relación de trabajo. Una cuestión de Rappi, por ejemplo, es una relación de trabajo, pero un contrato de trabajo no lo es, porque no hay una subordinación técnica y económica. Yo no tengo que estar con una hora determinada, no tengo que cumplir ciertos elementos esenciales de un contrato laboral. Por eso no es lo mismo una relación de trabajo que un contrato de trabajo. ¿Está? Porque sí, en la relación de trabajo podemos tener una prestación de servicio que no sea un contrato de trabajo. Nice me contrata a mí porque lo tengo que representar. Eso es una relación de trabajo. No es un contrato de trabajo. Porque a mí, él no me paga por trabajar todos los días 8 horas para él. ¿Está? ¿Se entiende? Clarísimo. Perfecto. Martín hace una pregunta y ya vamos terminando. Sí. Dice, los trabajadores eventuales, ¿cómo entran? El contrato de servicios de eventual es otra cosa que deberíamos ponerla en otro lugar, ¿sí? Deberíamos estudiarlo después, si quieren, en el otro vivo, porque tiene otros elementos. Hay una contratación, o sea, existe, pero lo que cambia es la temporalidad de la prestación de servicios, ¿sí? Obviamente que es otro tipo de contrato de trabajo, por supuesto. Es una línea muy fina, ¿sí? Si se quiere. Si querés te lo leo para que vos lo entiendas, para ver la modificación de lo que es. La caracterización del trabajo eventual, como te lo estipula el artículo 99, si quieren lo pueden leer, cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce, bajo la dependencia de un empleador, para la satisfacción de trabajos concretos, tenidos en vista por en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias o transitorias de la empresa. Un trabajo de servicio eventual, te contrato 3 meses porque, no sé, estamos en época de venta de juguetes, por ejemplo, te contrato por noviembre, diciembre, enero, punto. El contrato de 3 meses, ahí hay un contrato de servicio eventual. No quiero que trabajes más que ese tiempo. Entrá, te va, punto. Ese es el punto. Se entenderá que además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fue contratado el trabajador. Fíjate, ahí te lo dice clarito. Lo que yo te dije lo dice incluso el artículo. O sea, te contraté por un tiempo determinado, punto. Te contrato para levantar la cosecha. ¿Cuánto dura la cosecha? 2 semanas, listo. Eso es un trabajo eventual. No te contrato por todo el año. Algo que ya se aplicaba, solamente que, como reitero, lo que se busca es aclarar y dejar de basarse, bueno, un poco en este artículo, un poco acá. No, te lo trata de decir claro, específico y no dar a entender cosas. Simplemente dice esto, es por acá, listo. Exactamente. A ver, los artículos, a mi modo de ver, obviamente, porque yo entiendo de esto, son fáciles de interpretar para mí, pero la idea mía es justamente, gracias por el espacio Night, de justamente decirle a la gente para que aprenda, ¿sí? Para que entienda cómo es esto. Por eso, después, en los juicios se tratan de dirimir cuestiones en relaciones a si hay contrato de trabajo o relación de trabajo, por ejemplo, que es lo que hablábamos antes. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo muy fácil y con esto cierro para no joderlos más. El ejemplo claro es el siguiente. Un monotributista, yo soy monotributista, y Knights tiene una empresa de, no sé, de lo que venga. Y yo todos los meses le hago una factura a Knights por 500.000 pesos. Y yo entro todos los días a las 8 y salgo todos los días a las 4 de la tarde. Entonces, eso es una relación es un contrato de trabajo encubierto. ¿Por qué? Porque el empleador está utilizando el mecanismo de la relación de trabajo de manera maliciosa para no pagar los derechos que provienen de un contrato de trabajo. Es decir, no le pago la RT a Carlos, no le pago los aportes, no le pago la obra social, no le pago nada, porque aprovecho otra figura, encubro el contrato de trabajo bajo otra figura. Porque claro, va a la justicia y dice, no, él es monotributista, él me factura a mí todos los meses. Claro, pero yo como abogado de Carlos, por ejemplo, me hago en tercera persona, digo, no, pará, Carlos
si bien es monotributista, es el único trabajo que tiene, pero él entra todos los días a las 8 y sale todos los días a las 4, o sea que hay una subordinación, porque verdaderamente no es un acto en particular, o sea, no presta tareas para hacer una concreción de un acto en particular o un servicio particular. Él presta tareas todos los días de manera continua e ininterrumpida, de 8 a 4, y además todos los meses le factura el mismo monto. Entonces, ¿cómo se puede escudar usted, señor Knights, en que es monotributista y que no trabaja para usted, si todos los días, si todos los meses usted le paga el mismo sueldo? Esto claramente no es un monotributo, esto es un pago de un salario encubierto en un monotributo. Porque Claro. en la factura dice Carlos Ejudo, Pepito SRL, y abajo le estoy facturando a este por la suma de 500.000 pesos todos los meses. Entonces es una relación en la cual hay un contrato de trabajo, un vínculo laboral, claramente encubierto bajo una figura maliciosa. ¿Está? Perdón. Y Él abajo, había mira, hecho otro sí, comentario donde, bueno, sí, a ver. nos podemos extender mucho y bueno, justo estoy por cerrar el vivo, pero me interesa porque es justo sobre esto ahora que dice sí, pero le hago Sí, firmar un contrato de prestación de servicio al monotributista. bueno, bueno, ahí está también en lo que firma el trabajador, por supuesto. A ver, sí, a ver, y el contrato de prestación de servicios siempre, en la gran mayoría de los casos, como elemento esencial del contrato, tiene un plazo. Porque aparte en los contratos en particular, que se llama el capítulo en el Código Civil de los contratos en particular, en los elementos esenciales del contrato intrínsecos que hacen a la esencia del contrato, habla de sujetos, del objeto, de la causa del contrato y sobre todo de un plazo. Porque un contrato de locación de servicios generalmente, para que se concrete ese servicio, tiene que tener un plazo estipulado. ¿Está? Entonces, ahí es otra de las diferenciaciones que se hace, Jero. Bueno, perfecto, Carlos. Igual estaría bueno después por ahí extenderse en algunas cosas, pero ya lo vamos a Sí, hacer, obvio. por lo menos acá leímos el capítulo 1 y estaría bueno que lo hagan porque basta de defender ciegamente y basta de estar en contra ciegamente sin haberlo leído, que eso es peor aún. Exactamente, eso de las cosas más importantes, chicos. Hay que estudiar, hay que aprender, y si no hay que preguntarle a alguien que trabaje de eso o que estudie eso. Siempre y cuando desde la forma más, si se quiere, objetiva posible. A ver, yo tengo un posicionamiento político en ciertos términos, si se quiere, pero esto yo lo hago desde un pensamiento profesional, porque yo ejerzo la profesión. A mí, verdaderamente, no es que me tiene sin cuidado lo que se apruebe, porque yo trabajo de esto también. Ese es el punto. Entonces, yo tengo que, a ver, tengo una responsabilidad profesional en esos términos, yo tengo que estudiar sí o sí esto. Les guste o no les guste, esté a favor o esté en contra, yo tengo que estudiar esto porque trabajo de esto, chicos. Es Claro. así de fácil. Yo espero que la gente empiece a levantar un poco, a elevar un poco la vara, eh, pida, cuando se lo dice un dirigente partidario, cuando se lo dice un periodista, que lo dicen o lo comparten a través de redes sociales, que es donde uno le puede contestar, ok, sobre lo que vos estás criticando, ¿en qué artículo de la ley lo dice? ¿Podría ser específico para saber si me estás mintiendo, me decís la verdad? Porque todo muy linda tu palabra, pero Carlos, todo bien con vos, pero si vos me decís que yo estoy equivocado y no argumentás, por más que seas Claro, abogado, tal cual. Tal cual, justamente el totalmente hecho de de que acuerdo. seas abogado te da más herramientas para argumentar con datos más fácticos que yo pueda leer y decir, che, la verdad que Carlos tiene razón, porque es lo que dice el artículo, leyéndolo es lo que dice. No es muy complicado. No, no, es tener ganas de escuchar y voluntad, nada más que eso. Claro. Con la clase, lamentablemente, el Senado, la Cámara de Diputados representan, a ver, el Poder Ejecutivo también, representan lamentablemente la ignorancia o el desconocimiento del pueblo argentino. Ah, bueno, eso Es ni así, hablar. es Ni así, hablar. lamentablemente. Ni hablar. Tal cual. Bueno, gracias por haber estado, Carlos, gracias a los que estuvieron. Un Y placer. bueno, voy a empezar a hacer vivo desde las 2 de la tarde hasta las 5 por lo menos. O bueno, en este caso empezamos más tarde, se extendió un poco más, porque creo que lo que estamos leyendo es importante.
Y es la única forma de criticar o defender algo que uno apoya o está en contra. Justamente interiorizándose, Tal leyendo, cual. preguntando. Mirá, dice Lili que no le aparecía al vivo. Che, ¿cómo que no te lo compartieron? Bueno, muchas gracias, Carlos. Que tenga buenas tardes. Gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo. Dale. Y voy a tratar de volver a la clase de vivo que siempre hice en 2023, pero bueno, hay muchos fanáticos que la verdad que no esperaba eso y me decepcionan un poco. Y ya sos de un extremo o del otro. Y no, muchachos, no es así. Bueno, Bueno, gente, espero que les haya nos estamos gustado. viendo. Y dale, un abrazo, che. Cuídense. Abrazo, Carlos, nos estamos viendo. Gracias por el Chao, espacio. gente. Chau, chau. Gracias a vos por haber participado.